Hola, hola Laura, Hola, profe, ¿qué tal? muy bien, ¿y vos? Bien también, gracias a Dios. Qué suerte. ¿Quién más está? Elena. Hola Elena, Hola, profe, ¿qué tal? todo bien, por suerte. Vamos a esperar un poquito a ver si quién más se une. Está bien, profe. ¿Qué tal fue la... Tráeme el cargador, hijo. ¿Qué tal fue los exámenes? Y la verdad que muy bien, profe. Ay, qué bueno, qué suerte. Primera experiencia además. Sí, pero teníamos todos los materiales luego y nos resultó muy fácil. Así es. Eso es lo importante. Pareciera ser que se hace más. Hola, Ever. Cambiana un poco tu perfil, tu foto de perfil, Ever. Hola, bro, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, hola. Qué suerte. Llegaron a ver eh, lo que se grabó la otra vez. No, todavía no tuvieron la oportunidad de ver. La verdad que no, profe. Todavía, profe. Ah, bueno. Pero pueden ver también eso ahora para que, si es que de repente quieren escuchar otra vez lo que hablamos. Está bien, profe. Ahí está Jorge también. Y el grabado se hace automático. ¿Quién más está? Bueno, dentro de todo lo que van a estudiar, de eso ya habíamos hablado la clase anterior. Todo lo que tienen ustedes como cuestionario le va a servir. También se acuerdan los cuestionarios que hacíamos al término de cada unidad. Eso le va a servir muchísimo para que puedan estudiar y luego, por supuesto, complementar con las clases que tenemos, con las grabaciones que tenemos. Y aparte de eso, ¿verdad? El autor del libro que le pasé también. Y, y bueno, entonces todos van a poder rendir bien sin ningún problema. Yo ya alcé todos los exámenes, o sea que el examen para ese jueves, solo que se va a habilitar a las 6 de la tarde, como ustedes ya saben, ¿verdad? Se va a habilitar a las 6 de la tarde y estaríamos hasta las 10:30, 11 de la noche más o menos, creo que estaría. No importa eso, eh, son 100 minutos, eso no me acuerdo bien cuánto tiempo, ¿verdad? En total, pero a partir de las 18 horas. Ya está todo previsto. Bueno, Profe, profe, una pregunta. sí. Con respecto a eso, nosotros tres materias ya rendimos hasta la fecha y desde las 6 de la mañana ya se habilita. Y, ¿cómo te digo? 1 hora 40 minutos y el tuyo he visto que es 1 hora 15 y a las 6 de la tarde recién va a estar. Yo a las 6 de la tarde quiero habilitar. De hecho, que desde las 6 de la mañana pueden estar viendo ya ustedes, ¿verdad? Pero como para ir completando a partir de las 6 de la tarde. No, no entiendo. Va a estar, no se puede rendir de Tampoco, profe, porque viste que desde desde las 6 de la mañana pues se habilita. Y Sí, una vez 12. que entras ahí recién corre el tiempo. Y por ponerle 1 hora 40 tenemos para completar el examen. 1 hora 40, ¿sí? Sí, Y bueno, y eso ya se mide luego justamente a partir de las 6 de la tarde se va. Ah, ustedes ya quieren ver antes ya el examen, por más que no se habilite. Nosotros antes, pues, igual, o sea, viste que en los otros, pues, de las 6 de la mañana puedes rendir ya en pocas palabras hasta las 12 de la noche.
O sea, hasta las 11:59, el horario que te parezca mejor. Eh, Y Bueno, eso no es pues, posible contigo también, por favor. voy a preguntar, porque a mí me dijeron que podría ser a partir de las 6 de la tarde. Pero yo no tengo problema, ya tengo todo el examen ahí, es cambiar nomás otra vez lo que programé de horario. Viste que más bien para rendir porque, profe, de repente es un poquito más complicado con celular. Y por eso así, no todos, pues todo el tiempo, por ejemplo, dispone de una máquina, una computadora. Y en mi caso también así, por ejemplo, por el trabajo, ¿verdad? Y en una hora X pues, uso yo y por eso lo que si hay posibilidad, entonces mucho mejor sería así, profe. Y si se puede, no hay problema, voy a averiguar con la directora. ¿Está? Excelente, profe, gracias. Mm. Bueno, otra pregunta. ¿Hasta qué unidad, profe, va a Hasta abarcar el examen? la unidad 4. Hasta la unidad 4. La En unidad, base a los materiales que vos enviaste y sí, las preguntas también. en base a los materiales y la pregunta. A lo Sí, mejor dentro de las entiendo. preguntas no están todo lo que está dentro de los materiales. Sí, sí, entiendo. Entonces van a estudiar lo que están las preguntas que habíamos hecho ya después de cada lección y aparte de eso, lo que tienen como materiales. Nada más que eso. Hasta la unidad 4. Y porque la unidad 5 está dividido entre todos ustedes para la investigación. Y la unidad 6 también ya está en la plataforma, pero ese todavía no desarrollamos y por lo tanto no va a entrar para el examen. ¿Está bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, otra pregunta. Profe, el tema del trabajo ya tiene una fecha establecida para la entrega. Al término de los exámenes habíamos hablado. ¿Cuándo ustedes terminan de rendir? Y El jueves. Conmigo, este viernes ¿verdad? que viene. Conmigo Contigo el terminan. jueves. Bueno, y entonces para el Sí, siguiente jueves ya podemos establecer, ya tiene bastante tiempo para el siguiente jueves. está Entonces, bien, profe, gracias. bueno, entonces la estructura del trabajo de investigación. ¿Se acuerdan de eso? Que tiene que tener una carátula, después va a tener la introducción, ¿verdad? Después va a tener índice, después tiene que tener, ¿qué más después? El contenido, 3 páginas. Conclusión, El contenido, La después, conclusión, conclusión. bibliografía. no, la conclusión y la bibliografía. Perfecto. Entonces, eso me pueden enviar en mi correo nomás también para no alzar tantas cosas en la plataforma. Yo le voy a proporcionar un correo, entonces me envían en mi correo personal para que yo pueda corregir. ¿Está bien? Ah, bueno, profe, está bien. Bueno, entonces hoy fijamos esa fecha también que sería, voy a mirar por la fecha entonces para que puedan tenerlo. El siguiente jueves sería 28. 4 de junio, o no, o 28. 4, no, 4. El siguiente 4 de jueves, junio. sí. 28 por rendimos, el próximo jueves. Sí. Es el 28. Y el siguiente jueves es 4 de junio. Y para ese 4 de junio me tienen que entregar. Profe, ese total va a ser 10 puntos ya, ¿verdad? Del 10, trabajo práctico por 10, cada semestre. 10 puntos. Sí, sí. 10 puntos de trabajo práctico, de trabajo de investigación, más 15 puntos que va a ser este examen, primer examen parcial, son 25, ¿verdad? Más 15 puntos otra vez del segundo examen parcial, entonces llegamos a 40 puntos. Y final 60. Eso no cambia, eso siempre fue así. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Otra pregunta. Ahora seguramente que los compañeros quieren saber si cómo hacemos con los trabajos de investigación para poder compartir entre todos. ¿Cómo podemos hacer para compartir entre todos?
Y yo creo que por el grupo de WhatsApp, nomás si se escanea y se envía por PDF para que sea liviano. Sí, yo creo que sí. Y una vez que cada uno bajen, entonces pues ya borran, porque si no pues va a ser muy, muy pesado. ¿Les parece? Porque así únicamente Y van a tener. eso sería también para estudiar para la segunda parcial, ¿verdad, profe? Este va a ser ya para el segundo parcial. Y por sobre todo que sea bien, que todos los compañeros, ¿verdad? Tipo, hagan una síntesis de todo, que no nos conviene sea demasiado largo de cada uno. No, de hecho que Bien. yo voy a saber cuáles son los que van a estudiar para dentro de todo eso, porque realmente esa es una unidad muy larga. Y para que no sea Sí, tan larga, en una unidad es que repartir entre todos ustedes para que puedan investigarle a cada economista que tuvimos antes. Bueno, otra pregunta referente al examen. Y todo está muy claro, profe. Bueno, claro, dice Elena. Ya está estudiando Sí. Elena. Todavía, profe, pero desde hoy voy a empezar a leer ya. Perfecto, perfecto. Digo Laura, Jorge, están estudiando. Pueden habilitar su cámara para hablar un rato, por lo menos, porque como está grabando, eso para que pueda grabar nuestro rostro. Y la próxima Ever ya va a cambiar su perfil, su foto de perfil. asusta, profe. No, no asusta, para que se te vea nomás. Laura, ¿Qué pasó, profe? habilitando tu cámara. Elena, Elena ya está. Jorge, Elena, Laura y Jorge. La Jorge. Bueno, perfecto. Ya le veo a todos. Elena con frío, ¿verdad, Elena? Bueno, conceptos de finanzas ya estudiaron. Conceptos claves de finanzas también, que ya hemos repasado la clase anterior. ¿Se acuerdan? Conceptos claves en las finanzas públicas, ¿cuál sería? Una nomás, me pueden decir, a ver si se acuerdan. Ganancia, pérdida. Ganancias, intereses, después inflación, etcétera, ¿verdad? Composición de las finanzas públicas, ¿cómo se compone? De tres áreas interrelacionadas distintas. Uno era el mercado de dinero y de capitales. Otro, inversiones. Y luego, administración financiera. En esos tres se interrelacionan y se componen las finanzas públicas. Objetivo de las finanzas públicas. ¿Cuáles son los objetivos? Varios, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros habíamos rescatado como tres. Uno es rentabilizar la empresa y maximizar la ganancia. Rentabilizar la empresa y maximizar la ganancia. Pues, ¿quién no quiere maximizar la ganancia? ¿Verdad? Y a medida que tengamos una rentabilidad dentro de una empresa, entonces también vamos a aumentar o maximizar nuestras ganancias. Otro objetivo es, o uno trabaja para no ganar, para perder, no, ¿verdad? Entonces, esas son las lógicas que se debe utilizar para saber cuáles son los objetivos. Otro objetivo es desarrollar las actividades de custodia, de control, ¿verdad?
Porque si uno deja su empresa a mano de otra persona, una persona ajena, entonces, ¿cuál sería su objetivo? Su pérdida. Porque el objetivo debe ser ir creciendo, ¿verdad? Entonces, hay que pensarlo lógicamente. El derecho es lógica pura, como siempre decimos. El siguiente objetivo importante que hemos estudiado dentro de esta unidad fue efectuar los registros contables y estado financiero. Sí o sí tenemos que efectuar los registros contables, porque si no, uno no sabe lo que tiene, ni siquiera sabe lo que tiene dentro de su empresa. Yo debo saber qué es lo que tengo dentro de mi empresa, porque todo eso, también todo lo que tengo es mi capital, ¿verdad? Y todo lo que estoy debiendo, también para saber cuáles son mis pasivos. Es decir, saber activo y pasivo de tu empresa. Y muchas veces poder medir la rentabilidad de esa empresa a través de ese control que se lleva. Si yo cada día voy sumando más a mi capital, significa de que va mejor. Por más que yo no vea dinero en efectivo, pero estoy viendo en especie, ¿verdad? Entonces significa de que tengo muchos activos, por más que no se conviertan todavía en dinero, ¿verdad? Y el estado, en ese sentido podemos ver cuál es el estado financiero, porque yo veo, sistematizando todo eso, voy a ver cuánto es mi capital de mercadería que tengo y cuánto es lo que estoy debiendo, de que tengo que pagar, tengo un compromiso de pago. Entonces ahí voy a saber en qué condiciones está mi empresa. Entonces ese es otro objetivo, es la de efectuar los registros contables y el estado financiero. Muy bien. Otro tema dentro de esa unidad, hablábamos de las características de las finanzas públicas. Y dice, una de las características es tener una escala de preferencia. Es decir, que tiene una escala de preferencia. ¿Y cuál sería la escala de preferencia dentro de una empresa? Voy a admitir a Antonio, que está pidiendo admisión. Un ratito. Ahí está. Antonio Martínez. Bueno, dice obtener un lucro. Una de las características es obtener un lucro. También obtener los recursos. ¿Y cómo se va a obtener todo eso? Teniendo una escala de preferencia, ¿verdad? Si yo voy a gastar más en mercadería o voy a estar gastando más en recursos humanos. También es importante, ¿verdad? Porque si yo tengo gente capaces dentro de una empresa, obvio que me va a ayudar a salir adelante. La cuerda me va a estirar, a ayudar la cuerda. Pero si es que no tengo recursos humanos capacitados, entonces es muy difícil de que pueda salir adelante y que la empresa sea más llevadera. Por eso es que nos capacitamos, ¿verdad? Porque la gente ahora necesita de mano de obra calificada, si no, no te va a contratar, a no ser que sea una empresa pública, ¿verdad? Que están todo de balde ahí y no hacen nada. Muy bien. Después tenemos las semejanzas y diferencias entre las finanzas públicas y las finanzas privadas, que estoy segura también va a salir en el examen porque es algo muy importante. La semejanza entre las privadas y las públicas, semejanza, su objetivo fundamental es satisfacer necesidades, tanto en la privada como en la pública, entonces satisfacer necesidades. Otra semejanza es que ambas incurren en costos, medidos en términos reales y monetarios. O sea que tanto la empresa pública como la privada va a tener, van a incurrir en costos y eso va a ser en términos reales y monetarios. También otra semejanza es que es un instrumento económico para la planificación y ejecución de control de gastos y de ingresos. Eso ya hemos visto. La diferencia entre estas dos
empresas privadas y públicas, la diferencia es que la finanza pública persigue el bienestar social o colectivo de todo un país, de toda una comunidad. Sin embargo, las empresas privadas buscan el lucro, y enriquecimiento del inversionista o del dueño de la empresa privado para una persona no más. Otra diferencia es que la finanza pública tiene acción coercitiva, mientras que la finanza privada tiene acción voluntaria. ¿Por qué las finanzas públicas tienen acción coercitiva? Porque siempre proviene de una ley coercitiva que te obliga a cumplir, ¿verdad? Los impuestos, por ejemplo, justamente están impuestos, como valga la redundancia, por ley, ¿verdad? Entonces te imponen para que puedas cumplir, pagar. Y de esa manera las finanzas públicas tienen sus ingresos. Sin embargo, en las finanzas privadas, nadie puede obligarte a que compre o no de esa empresa lo que vos necesites. Podés elegir. Entonces no, es coercitivo. Es voluntario. La importancia de las finanzas públicas. Dice que la finanza cumple un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia del Estado y de la empresa privada. Finanza entonces cumple un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia del Estado. Porque, vamos a omitirle a Lucas, ahí está. Si es que el Ministerio de Hacienda no sabe administrar, entonces en cualquier momento vamos a ir a la bancarrota, ¿verdad? Siempre hablamos y nos pichamos de que el Ministerio de Hacienda no quiere largar la plata, no quiere dar la plata, no quiere dar aumento, pero sin embargo podemos mirar desde otra perspectiva de que el Ministerio de Hacienda está cuidando la administración del Estado. Es como la mamá que le dice, no me gastes que todo mi dinero, tráeme mi vuelto, tanto no me vas a gastar, porque está administrando, ¿verdad?, su dinero, su ingreso. Entonces, por eso es importante, tanto dentro de la función pública como en la función privada, la importancia es que cumple un papel fundamental en el éxito. No hay una persona que administra la parte administrativa, entonces sí, una empresa sí o sí se va a ir al mazo, y el Estado también. Área de relación de la finanza con la administración y la economía. Estos se clasifican otra vez en personal y empresarial. Las finanzas, personal y empresarial, ya sabemos, cuando es personal es unipersonal, de una sola empresa, de una sola persona, y si es empresarial ya es de varias personas, desde una empresa SA, tal vez, sociedad anónima, ¿verdad? Luego tenemos la pública, las finanzas públicas, que es del Estado, y la finanza internacional, que es a nivel internacional, del Banco Monetario, Banco Nacional de Desarrollo, Banco de Inversiones, etcétera, etcétera, pero a nivel internacional. También tenemos relaciones de las finanzas públicas con otras disciplinas o ciencias. Y en ese caso tenemos, la finanza se relaciona con las ciencias jurídicas, con las ciencias sociales, con otras ramas del derecho también, como la finanza, como la administración, también tenemos con la economía, ¿verdad? Inclusive vimos la diferencia también con economía, ¿verdad? Y con la historia, con las estadísticas, con el derecho político, con el derecho administrativo, con el derecho privado, con el derecho público, etcétera, etcétera. O sea que las finanzas siempre va a estar relacionada con otras ciencias del derecho dentro de lo que tenemos para administrar, porque dentro de la economía, porque es importante la finanzas públicas, porque aquel economista que no sepa administrar, entonces
significa de que no sabe de finanzas. Aquel abogado que no sabe administrar sus bienes o no sabe administrar cómo, inclusive de cómo debe cobrar su honorario profesional, significa de que no estudió bien finanzas, ¿verdad? Entonces hay una relación siempre, cualquier disciplina, cualquier profesión que tengamos con las finanzas públicas. Siempre lo decimos, sabe administrar esa persona, aquel u otra persona, ¿verdad? Y otro que no. Entonces decimos, ¿cómo es lo que esa persona tiene creció tanto su capital? Porque simplemente sabe administrar. Así es. En la otra unidad que tuvimos, hablamos de los recursos públicos y el gasto público. En los ingresos en general, ¿verdad? Y hablando de los ingresos públicos, pueden definirse de manera general y sencilla como toda aquella entrada de dinero que recibe el Estado. O sea que cuando hablamos de ingresos, ya estamos hablando de entrada, de todo lo que entra en el Estado paraguayo o en el arca del Estado también se dice, ¿verdad? Y a eso se le llama ingresos públicos. Y la clasificación de los ingresos públicos se clasifica según el criterio financiero de acuerdo a su periodicidad o de acuerdo a la economía que se tenga. El ingreso público, de acuerdo a su periodicidad, tenemos los ordinarios, ¿verdad? Dentro de los ordinarios tenemos la de economía privada, que es dentro del territorio nacional, dentro de una industria o de un comercio. Y también de ordinario de economía pública tenemos, dentro de los generales tenemos impuestos y dentro de los especiales generales dice impuesto. ¿Por qué dice dentro de los generales el impuesto? Porque todos pagamos impuestos. Todos, por más que ustedes digan, no, yo no estoy pagando impuestos. Claro que está pagando. Al comprar cualquier cosa que compre, están pagando impuestos ustedes. ¿Por qué? Porque le vende con IVA. Entonces, o sea que si sale un 100.000, le pone 110.000 ya, porque se le debe pagar con IVA, por más que muchas veces no nos damos cuenta. Y por eso habla en forma general, pagamos impuestos. Y en forma especiales, dentro de los ordinarios, también pagamos tasas, contribuciones especiales. ¿Y por qué está dentro de los especiales las tasas? Porque tal vez las tasas no todos paguemos, pero sí en los impuestos. Porque las tasas se compran de acuerdo a lo que yo solicito nada más. Yo solicito que venga un recolector de basura para que pueda llevar mi basura de mi casa. Entonces, en ese caso, ¿qué estoy pagando? Estoy pagando las tasas. Entonces, mi hijo tal vez no pague eso, porque él no solicitó pagar. Por eso decíamos que las tasas son especiales. En mi casa solamente voy a pagar yo o mi marido, ¿verdad? No vamos a pagar los dos tampoco. Entonces, y puede ser que no paguemos también. Hay gente que no paga, no pide entonces la recolección y por lo tanto no paga. Por eso es especial. En ocasiones especiales nomás se paga. No así el impuesto, ¿verdad? Que por cada compra estamos pagando todo. Estamos pagando todos. Y por eso lo que le decía yo en la clase anterior, que tenemos que pedir boleta legal cuando pagamos algo. Y si te pregunta, si quiero boleta, tenés que decirle. Y si no te pregunta, también ya tenés que decir quiero. ¿Por qué? Porque te está cobrando por algo que no te da. Bueno, dentro de los ordinarios, también, dentro de los ordinarios, decíamos que están los impuestos, ¿verdad? Que dentro de los generales están los impuestos. ¿Y qué por ejemplo, es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que todos sabemos eso, ¿verdad? Es ordinario. Ordinario se llama porque todos pagamos, de una manera u otra. Los impuestos extraordinarios vienen de los créditos públicos. Y dentro de eso tenemos también venta de inmuebles, herencias, donaciones, impuestos extraordinarios. Es decir que extraordinario dice,
¿Cuál es la diferencia con ordinario? Que dijimos que ordinario todos pagamos. En cada compra que hacemos pagamos, porque pagamos el IVA, impuesto al valor agregado. Pero cuando llamamos ordinario, entonces, un ratito. Cuando decimos ordinarios, perdón, extraordinarios, están donaciones. No todas las veces recibimos donaciones, entonces por eso a eso se le llama extraordinario. Y también por herencia, no siempre recibimos herencia, y etcétera, etcétera. Y venta de inmuebles, no todas las veces vamos a estar vendiendo o comprando, entonces por eso se le llaman extraordinarios. No son habituales, no es de siempre, ¿verdad? Sino algunas que otras veces. Muy bien. Con eso habíamos terminado la unidad 2. En la unidad 3, voy a mirar qué dimos, el gasto público. En el otro era que hablábamos de ingresos, ahora vamos a hablar de gastos públicos. Los gastos públicos se dividen en, dice, legítimo, equitativo, eficiente y económico. Primero, ¿qué son gastos públicos? Conjunto de finalidades que pueden ser cubiertas con la estimación y ejecución de gastos públicos, puede ser agrupada en 3 categorías. Gasto público. Conjunto de finalidades que pueden ser cubiertas con la estimación y ejecución de gastos públicos. Puede ser función redistributiva, función económica y función administrativa. Luego tenemos la clasificación financiera de los gastos públicos. ¿Cuáles son esos? Gastos también tenemos ordinarios y los gastos extraordinarios. De los gastos ordinarios tenemos, y repetimos varias veces, que eran ordinarios, los que siempre estamos pagando. ¿Cuáles eran, por ejemplo? Los sueldos, ¿verdad? Gastos ordinarios, porque siempre, cada mes se está preparando para pagar sueldo, ¿verdad? Entonces, esos son ordinarios, que es sí o sí tenés que pagar. ¿Qué más lo que se paga cada mes? Los servicios públicos. ¿Cuáles son los servicios públicos? Luz, teléfono, ¿verdad? Después, internet. Esos son los... Agua. Agua, muy bien. Son los servicios públicos que sí o sí se debe pagar cada mes. Y por lo tanto, se le llaman ordinarios. Y lo extraordinario sería, ¿qué cosa? Son aquellos que surgen por situaciones, primero el concepto, son aquellos que surgen por situaciones irregulares no previstas en la planificación normal de las actividades gubernamentales. Por ejemplo, dice catástrofe. Y ahí podemos citar hoy en día esta COVID-19. Están entre los gastos extraordinarios. ¿Por qué? Porque no estaba previsto, porque no se está pagando siempre, sino es extraordinario, un gasto extraordinario que está haciendo el Estado paraguayo. ¿Me van siguiendo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. Excelente. Luego tenemos el presupuesto público nacional, muy importante. Bueno, ahora ya son 14:33, 7 minutos y ya se va a cortar. Entonces, para que puedan saber de que el jueves voy a tratar de cumplir, de averiguar lo que me dice el compañero para que se habilite ya desde las 6 de la mañana. Y entonces yo voy a estar esperando que rindan todo y espero que rindan bien, ¿verdad? Estoy segura de eso. Y bueno, y cualquier cosa que quieran preguntarme, todo eso por el WhatsApp. Estoy a las órdenes. De repente cuando están estudiando y no entiende algo o le confunde Una algo. consulta, profe. Sí. ¿A partir de qué unidad, o sea, hasta qué unidad salen? Evidentemente se nota que Lucas
se integró No, no. tarde ya, porque yo al empezar ya expliqué, pero igual lo voy a explicar a partir de la unidad 1, 2, 3 y 4. 4 Bueno, unidades. perfecto. Sí, si es por ahí, Perfecto, bro, gracias. Lucas, si no tenés todos los materiales, pedirle a los compañeros o entrar en el YouTube, que tenés todos grabados, inclusive tenés los materiales para que puedas, si querés, ¿cómo es? Tener todo en tu, copiar o lo que sea, ¿verdad? Tenés todas las preguntas también, Luquitas, porque él se integró hace poco nomás. Dale, muchas gracias, bro, muchas Bueno, gracias. dale. Ya me está mirando. Bueno. Gracias. Inclusive este repaso de hoy también vamos a alzar para que puedan tener y escuchar otra vez si hay que hay necesidad, ¿verdad? No creo, pero sí por ahí necesitan. Bueno, luego vamos a ver hasta que se corte entonces el presupuesto público nacional. Se entiende como un instrumento legal. ¿Se acuerdan que tantas veces repetimos que era un instrumento legal? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Podés ver, apagar eso? Se entiende como un instrumento legal por el cual se determinan los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento. El presupuesto público general es aprobada por ley. Por eso habla de que es un instrumento legal. Esas son las palabras claves dentro de ese concepto. Y porque dentro del presupuesto público nacional se encuentran todos los ingresos previstos, todos los ingresos, los gastos y también las fuentes de financiamiento de los recursos. Y se deja también una partecita para los imprevistos. Y muchas veces no alcanza esa partecita de imprevisto porque los imprevistos muchas veces se gastan más, ¿verdad? Porque no era precisamente porque se decía que íbamos a tener COVID, sino de repente un temporal, ¿verdad? Que azotaba una zona y necesitaban ser atendidas, etcétera, etcétera. Pero nunca va a ser lo suficiente, ¿verdad? También tenemos los gastos públicos que son de institucional, económica, sectorial y por programa. Lo institucional, lo que cada institución está gastando mes a mes o ya está previsto gastar, los gastos serían ordinarios, ¿verdad? Luego tenemos lo sectorial para un sector nada más. Puede ser para los campesinos, por ejemplo, que se destine un gasto, un presupuesto para los campesinos, porque es un sector, estamos hablando para un sector nomás, no es para todo. Por ejemplo, también podemos hablar, cuando hablamos de un sector, podemos hablar de la gente de la tercera edad, por ejemplo, que recibe dinero y por lo tanto es un gasto público, ¿verdad? O también por programas, dice, ¿verdad? Y cuando hablamos por programas, entra todo esto, Tecoyoyá, Tecopajut, Eñemitú, qué sé yo, qué sé cuánto que estamos teniendo. En eso también se gasta. ¿Cuáles eran? Tecoponá, Ever siempre me cita todo eso. Tecoponá, después. Ñeputú, y después el otro. Bueno, entonces esos son programas. En eso también se destina dinero del Estado y por lo tanto se convierten en gastos públicos. Público porque es para todos. Muy bien. Después tenemos el siguiente. Cuando hablamos de un sector, ya dimos todos los... Ah, y después la mixta. Por último tenemos la mixta. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de mixta cuando hay una combinación ya? Cuando se gasta en un sector, me quedan un minuto, cuando se gasta en un sector y también se gasta en, por ejemplo, para la tercera edad, ¿verdad? Que le decía, entonces en ese caso ya es mixta. Cuando se gasta por programas, por un programa y también en un sector. Entonces ahí ya es mixto, cuando se está mezclando. Bueno, y ahora tenemos un minuto y bueno, quería despedirme de ustedes para decirle que les deseo que rindan bien, éxito a todos y cualquier cosa a la orden. Si tiene algo que preguntarme.
Aprovechen. Tenemos un minuto. Muy claro todo, profe. Bueno, espero que rindan bien entonces. Eh, Gracias, profe.